Comienza en Radio María una nueva meditación de los ejercicios espirituales intensivos para esta Semana Santa impartidos por el Padre Manuel Vargas desde la Diócesis de Getafe. El principio y fundamento de San Ignacio no solamente nos lleva a pensar en estos ejercicios cómo ha de ser nuestra relación con Dios y con los prójimos, sino también a saber emplear mejor los bienes que tenemos a nuestro alcance y a saber aceptar las circunstancias en las que se desarrolla nuestra vida. En esto meditaremos a continuación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y lo crearás todo y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado el mundo con el don del Espíritu Santo, concédenos participar de este mismo Espíritu y gozar de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Ignacio dice en el número 23 de ejercicios, el del principio y fundamento: el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su alma. Y sigue diciendo: las demás cosas sobre la faz de la tierra han sido creadas para el hombre y para que le ayuden a conseguir su fin, de modo que ha de servirse de ellas tanto cuanto le ayuden y ha de desprenderse de ellas tanto cuanto le perjudican, por todo lo cual hemos de hacernos indiferentes a todas las cosas creadas. Vamos a reflexionar sobre esta consideración. Si os fijáis, en primer lugar, San Ignacio nos ayuda a distinguir aquello que buscamos, a lo que podríamos llamar el fin de nuestra vida, respecto de aquello de lo que nos servimos para conseguir este fin, o sea, los medios que podemos emplear para alcanzarlo. Nos enseña a diferenciar entre el fin y los medios, entre el objetivo que buscamos y las herramientas que podemos utilizar para conseguirlo. Y esto es una enseñanza muy sabia y muy interesante, porque nos muestra cómo las cosas tienen un valor instrumental, mientras que no debemos perder de vista nuestro objetivo en la vida, nuestra meta, que tiene un valor final. Ya de esto había hablado San Pablo. En la primera carta a los Corintios 3, 22 y 23, él dice: todas las cosas son vuestras, vosotros de Cristo y Cristo del Padre. Y así distingue San Pablo entre las cosas y nosotros. Nosotros no somos una cosa más, sino que somos personas. Y las cosas no tienen tanto valor como si fueran personas, sino que son solamente eso, cosas. Fijaos, uno de los peligros más grandes que hemos tenido siempre, no solo los cristianos, esto ya ocurría en el Antiguo Testamento con los judíos, es que a las cosas que tienen un valor instrumental les demos demasiada importancia, o que lleguemos a aficionarnos tanto a ellas, que se apegue nuestro corazón a ellas y que las convirtamos en un ídolo. Esa palabra ídolo seguramente es familiar para todos nosotros. Cuando la decimos, nos viene a la mente aquel becerro de oro al que los israelitas adoraron cuando no veían a Moisés, que se había ido a hablar con Dios. Entonces se hicieron esta imagen de metal y le dieron culto, es decir, idolatraron una imagen que solamente tenía que tener para ellos un valor instrumental. El oro se compra, se vende, se utiliza, te puede ser útil en un momento y puede servir también para hacer unos pendientes o una sortija, pero jamás se debe dar culto al oro, jamás nadie se debe arrodillar ante él. Esto lo tenemos claro en teoría. Hoy no somos tan torpes de dar culto a un becerro de oro, pero sin darnos cuenta, pues nos rendimos ante los becerros de oro de nuestro tiempo,
que son cosas que, aunque no sean malas, sin embargo, deberían tener para nosotros una importancia relativa. Y sin embargo, le damos a veces una importancia absoluta. Hay cosas que, aunque no son malas, nos obsesionan y hacen que nuestra vida gire en torno a ellas, que las idolatremos, que las convirtamos en un ídolo. Y eso es algo que disgusta mucho a Dios, porque el ídolo le roba el espacio a Dios. Fijaos qué importante es esto. Por ejemplo, es natural que todas las familias pues tengan que cuidar de su economía para poder llegar a fin de mes y para poder afrontar las facturas y los pagos que tienen que hacer. Pero cuando una persona se obsesiona con el dinero, cuando quiere conseguir siempre más, cuando nada de lo que tiene le parece suficiente, todos entendemos que su actitud no es la correcta, está idolatrando su posición económica. Y esto, que puede suceder con la economía, puede suceder con otras cientos de cosas. ¿Para cuántas personas, por ejemplo, tener una buena forma física es lo esencial en la vida? O adquirir un título universitario que les parece que les abrirá muchas puertas. O conseguir no sé qué logro profesional por el cual llevan trabajando mucho tiempo. No, hemos de aprender a relativizar el valor de las cosas. Hemos de aprender a entender que las cosas son simplemente cosas. Cosas que hemos de escoger cuando nos ayuden a conseguir nuestro propósito en la vida, que es llegar al cielo, que es amar a Dios, pero de las que nos tenemos que desprender cuando nos perjudican para eso. Ni siquiera todos los medios son necesarios para toda la gente. Por ejemplo, unas religiosas que han hecho voto de pobreza, pues tendrán que desprenderse de muchas cosas que no son necesarias para ellas o no son propias de su carisma. Y en ese sentido hemos de usar de los bienes que son convenientes para nosotros, en nuestra vocación y en nuestras circunstancias. Hoy San Ignacio nos abre esta perspectiva tan importante de aprender a distinguir el fin de los medios, no dar nunca a ninguna cosa, ni persona, ni institución un valor que en realidad no tiene, nos enseña a no idolatrar. Tenemos que tener claro qué es lo que buscamos en la vida y escoger así los medios idóneos, los más adecuados, los más apropiados para alcanzar ese fin que buscamos, ¿no? ¿Cuántas personas hay que sin mala intención tienen, sin embargo, su corazón apegado en muchos sentidos? Personas, por ejemplo, que absolutizan su pertenencia a un equipo deportivo y les parece que el que sea de otro equipo no es tan bueno como los suyos, ¿verdad? Y hacen piña con los suyos y a veces pues se permiten odiar o insultar a los del equipo contrario. Y esto que pasa en el deporte pasa también en la política. Hay personas que están como apegados a unas siglas, a un color, y entonces piensan, aunque los míos lo hagan mal, aunque mientan, aunque roben, aunque sean corruptos, pero son los míos. En el fondo es que tienen el corazón apegado a ese color o a esas siglas y que en lugar de servirse de eso como de un medio, de una herramienta, de un instrumento para lo que les parezca que ayude a construir mejor la sociedad, le han dado su corazón a esas siglas o a ese líder humano o a ese partido. Hemos de aprender, y así nos lo quiere enseñar San Ignacio, a ser libres y a no apegarnos a nada ni a nadie que no sea Dios. Hemos de aprender a tener nuestro corazón tan anclado en Jesucristo que sepamos usar las cosas de este mundo, amar a las personas que Dios nos ha puesto cerca, pero no apegarnos a nada, no tener afectos desordenados hacia ninguno de los medios que utilizamos. ¿Y por qué tiene tanta utilidad esto? Pues fijaos, porque nuestra vida es limitada. Los días solamente tienen 24 horas y por eso pues hemos de establecer prioridades.
Hemos de aprender a dedicar a cada cosa el tiempo que convenga, pero no dejar que nos absorban actividades que a lo mejor no construyen nuestra personalidad o nuestra familia, no dejar que se nos vaya el corazón detrás de distracciones que nos disipan y que nos estropean, ¿no? San Agustín decía, guarda el orden y el orden te guardará. Y con esto no se refería simplemente a que tengamos nuestra habitación bien colocada, con cada cosa en su sitio, sino a ese otro orden que es más difícil y más importante, que es el orden del corazón. Que en mi mente, que en mi alma, dé a cada cosa la importancia que tiene, dé a cada cosa la importancia que Dios quiere que le dé, que sepa servirme de las cosas de este mundo sin entregarme a estas cosas. Yo creo que esto tiene muchísimas aplicaciones para nuestra vida. Sin darnos cuenta, hay cosas que absolutizamos y que hacemos un mundo de ellas. Hay herramientas o instrumentos que nos parece que tienen que ser imprescindibles y que no aceptamos que nadie nos cambie, ¿no? Por ejemplo, me sorprendí hablar con una persona que me decía que a ella solamente le gustaba la misa en latín y que si no era en latín, que no la quería. Y pensaba yo, pero qué absurdo es esto, ¿verdad? Oye, que sí, que el latín es la lengua de la Iglesia. Oye, que sí, que el latín ha servido durante siglos para que los católicos pudiéramos dar culto a Dios, ¿no? Ahora, si en este momento de la historia, desde hace ya más de 50 años, la Iglesia nos permite celebrar la Santa Misa en cada país en su idioma, ¿por qué vamos a aferrarnos a cosas que no son lo esencial? ¿Por qué vamos a pensar que es imprescindible hacerlo todo como se hacía anteriormente? En el fondo, hay un gran peligro de confundir, me parece, la fidelidad con una cierta rigidez. La fidelidad consiste en que amemos a Dios, lo amemos con lealtad, seamos suyos y empleemos en cada momento los medios, las herramientas más útiles para este servicio de Dios. La rigidez consiste en pensar que amamos a Dios porque seguimos utilizando las herramientas y los medios que nos han servido siempre o que a nosotros en particular nos gustan o nos interesan. Y eso no es bueno. La rigidez es signo de falta de libertad interior, es falta de flexibilidad espiritual. El padre Mendizábal, que en paz descanse, un jesuita muy virtuoso que murió con fama de santidad, nos decía, mirad, no hay nada más rígido que el cadáver. Y cuando las personas se vuelven rígidas es porque en su alma pues se está muriendo la vida verdadera, la vida espiritual, porque se están esclerotizando hasta el punto de quedarse tiesos. No, hemos de buscar ser fieles, pero no ser rígidos. Ser fieles a Dios, pero estar dispuestos a ser enormemente flexibles con los medios que en un momento de nuestra vida nos pueden servir y que a lo mejor en otro momento hay que cambiar. A esto es a lo que llamamos la indiferencia ignaciana. Ignaciana porque es San Ignacio el que nos ha hablado de ella. Nos decía, por todo lo cual hemos de hacernos indiferentes a todas las cosas creadas. Esta indiferencia ignaciana no es pasotismo, no es que todo me dé igual, pero sí es no tener apegos ni afectos desordenados que me condicionen o que anulen mi libertad interior, sino ser de Cristo. Y eso significa ser libre de todo, ser libre de todos. Quizá un termómetro muy bonito de esta libertad interior a la que nos quiere conducir el principio y fundamento de San Ignacio, un termómetro que nos permite medir esto sería preguntarnos si me llevo berrinches, si me enfado cuando me estropean una cosa, cuando me cambian mis planes, cuando los demás piensan de otro modo a como pienso yo en cosas que son discutibles. Y también preguntarnos si estamos siempre disponibles.
Es decir, si cualquiera puede venir, pedirnos ayuda, si cualquiera puede pedirnos que cambiemos nuestros planes, ¿no? Cuando estoy tan apegado a mi forma de hacer las cosas, a mi estilo, a mis ideas o a mis gustos, es que me falta libertad, es que estoy siendo rígido porque estoy muy apegado a lo mío, a mi criterio, a mis gustos o a mis cosas. No, Dios nos libre de este amor propio, de este querer propio y pensar o tener juicio propio que nos haga rígidos en lugar de ser profundamente libres. Le pedimos interiormente al Señor en este momento de oración y de silencio la libertad de nuestro corazón. Tú, el único rey que tiene que reinar, el único Señor al que voy a alabar. Hoy levanto el corazón al que lo conquistó, simplemente porque tú eres Dios. Quiero ponerte por encima de todo, en cada momento, sentarte en el trono, que tu alabanza esté siempre en mi boca y reconocer que tú eres Dios. Que alabarte a ti, Señor, sea siempre lo primero. Fijo mi mirada en el cielo. Tú, el único rey que tiene que reinar, el único Señor al que voy a alabar. Hoy levanto el corazón al que lo conquistó, simplemente porque tú eres Dios. Y a ti toda la alabanza, todo el poder y el honor, toda la gloria al Señor. Y a ti toda la alabanza, todo el poder y el honor, toda la gloria al Señor. Y a ti toda la alabanza, todo el poder y el honor, toda la gloria al Señor. Y a ti toda la alabanza, todo el poder y el honor, toda la gloria al Señor. Tú, el único rey que tiene que reinar, el único Señor al que voy a alabar. Hoy levanto el corazón al que lo conquistó, simplemente porque tú eres el único rey que tiene que reinar, tú el único Señor al que voy a alabar. Hoy levanto el corazón al que lo conquistó, simplemente porque tú eres Dios. En el texto del Principio y Fundamento que estamos meditando, nos decía San Ignacio que las demás cosas sobre la faz de la tierra han sido creadas para el hombre. Pero
Todos sabemos que no todas esas cosas que han de ser medios para nuestra santificación y para ayudarnos a alcanzar nuestro fin, que es el cielo, no todas esas cosas las hemos escogido nosotros, las hemos elegido libremente, sino que hay cosas y circunstancias que nos han tocado, es decir, que sin que nadie nos preguntara, pues nos correspondieron. Y sobre esto podemos reflexionar ahora brevemente, sobre la aceptación de las circunstancias de nuestra vida. Tú puedes elegir si ponerte una ropa u otra. Y también cuando uno es joven, pues puede escoger si va a estudiar ciencias o letras o si tendrá un oficio. Y puede escoger cuál es la chica por la que se siente más atraído y con la que querría terminar formando una familia. Esas son cosas que se pueden escoger. Pero hay otras muchas cosas en nuestra vida que no hemos elegido. No hemos elegido en qué familia hemos nacido, ni de qué nacionalidad somos. Tampoco hemos escogido las cualidades con las que vinimos al mundo, ni los defectos o las taras que tenemos. Todas esas cosas a las que podemos llamar las circunstancias de nuestra vida también están previstas por Dios. Y hoy reflexionaremos sobre cómo es imprescindible que aceptemos la realidad de nuestra vida. San Ignacio nos decía, las demás cosas sobre la faz de la tierra han sido creadas para el hombre. No sé si esto lo has pensado alguna vez, que no es casualidad que hayas nacido en el tiempo histórico en el que te tocó nacer y en el ambiente en el que viniste al mundo, y que no es casualidad todo lo que tienes y también todo lo que te falta. No es casualidad, no es fruto del azar, sino que Dios quiso darte esas circunstancias que serían las ideales, las idóneas para desarrollar la misión que Él te quería confiar. San Pablo a este respecto nos dice en Romanos 8:28, para los que aman a Dios, todo les sirve para el bien. O dicho de otra manera, que nada escapa a la providencia de Dios, que nada ha sido casualidad, que todo lo que ha sucedido en tu vida, Dios lo ha permitido por algún motivo, para ayudarte a alcanzar tu fin. Pensarlo así puede servirnos, puede sernos muy útil para reconciliarnos con nuestra propia historia. Hay muchas personas que tienen como un trago amargo de la vida que no han terminado de digerir. En el fondo siguen enfadadas porque o no les gusta la familia en la que les tocó vivir, o se arrepienten pues de algo que en el pasado les complicó su vida profesional y que a lo mejor fue una decisión que en aquel momento parecía la más adecuada, aunque después les ha cerrado caminos, ¿no? Hay muchas personas que piensan en el fondo que la vida que les ha tocado vivir no les gusta. Y no progresamos espiritualmente hasta que no llegamos a aceptar nuestra propia vida y las circunstancias de la misma. Recuerdo una persona que vivía muy enfadada con las circunstancias que le rodeaban. No le gustaba trabajar en la empresa en la que estaba. Estaba muy disgustada con todos los compañeros que le habían tocado y con su jefe y con su horario y con tener que ir todos los días a esta empresa. Y en una ocasión, después de ejercicios espirituales, me decía, mire padre, el propósito que me he hecho en estos ejercicios es añadir aún más oración a mi calendario y añadir también algún sacrificio y añadir también alguna práctica de piedad como el Vía Crucis y rezarlo todos los días, ¿no? Y a mí se me ocurrió preguntarle, oye, y más que sumar cosas a tu calendario, más que añadir prácticas de piedad a tu vida, ¿no te parece que a lo mejor te vendría bien quitarte como ese almondigón que tienes atragantado en la garganta y que no has terminado de aceptar, con el que no estás reconciliado, que es en el fondo aceptar ese trabajo en el que tienes que estar? Esta persona se me echó a llorar
y me dijo, no, padre, eso no, es que eso me cuesta demasiado. Para mí sería más fácil empezar a rezar el Vía Crucis a diario, hacer más oración e incluso ofrecer sacrificios, no tomar dulce ya el resto de mi vida. Pero no me pida que acepte estas circunstancias horribles en las que voy a trabajar todos los días, en un ambiente que no me gusta, con gente que dice palabrotas y con un jefe que es muy exigente. Mirad, hay muchas veces que el progreso espiritual que el Señor nos pide no es añadir cosas a nuestro horario ya de por sí bastante cargado en ocasiones, ¿no? Sino que el Señor lo que nos pide es que hagamos las paces, que nos reconciliemos con esas cosas que hay a nuestro alrededor que no podemos cambiar y que por consiguiente tenemos que sobrellevar, tenemos que aceptar. Este aceptar las circunstancias me parece que es también parte del principio y fundamento. Porque si San Ignacio decía que las cosas que existen sobre la faz de la tierra han sido creadas para el hombre, eso significa que en realidad todo lo que Dios nos ha puesto es para nuestro bien, que de todo lo que hay a nuestro alrededor podemos aprender, que Dios no ha permitido nada en nuestra vida de lo que no podamos obtener algo positivo. Alguno podrá preguntarse, pero entonces nos está diciendo que tenemos que volvernos conformistas, que no hay que cambiar nada, que todo tiene que seguir igual. No digo eso. Tú lo que puedas cambiar y veas que tienes que cambiar, cámbialo. Pero cuando hayas cambiado ya todo lo que te gustaría cambiar, te darás cuenta de que hay otras muchas cosas que te siguen sin gustar y que no las puedes cambiar. No puedes cambiar quién es tu cuñado. No puedes cambiar seguramente ahora el barrio en el que vives. No puedes cambiar que tienes que tomar unas pastillas todos los días porque tienes una enfermedad. Esos son ejemplos de cosas que o empezamos a aceptar o nos amargarán la vida. Y por eso, tener esta mirada de fe sobre nuestras circunstancias nos va a ayudar a vivir con más paz, con más alegría, más contentos y más tranquilos. En una ocasión, le pregunté a un sacerdote, siendo yo un muchacho, nos hablan mucho de las cruces de la vida, que todos tenemos cruces, que las cruces por aquí, que las cruces por allá, pero ¿qué son las cruces? Le preguntaba yo, era apenas un niño, ¿no? Y él me dijo, muy fácil, las cruces son todo eso que quitarías de tu vida. Las cruces son todo lo que no te gusta de ti mismo y lo que rechazas de tu alrededor, de tu familia, de tu barrio, de tus cualidades o falta de cualidades, de errores que hemos cometido anteriormente, de complejos que tenemos. Esto me dio mucha luz y me ayudó a entender que efectivamente todos tenemos nuestras pequeñas o grandes cruces. ¿Qué es lo que quitarías de tu vida? ¿Qué es lo que no te gusta de lo que te toca? Pues esa es tu cruz. Y mirad, muchas veces nos falta como esta mirada de fe, de entender que Dios cuenta con todo eso precisamente para hacernos mucho bien. Porque en la medida en la que uno acepta esas cosas que no le gustan y que no puede cambiar, las que puede cambiar, que las cambie, pero en la medida en la que uno acepta las cosas que no puede cambiar, en esa misma medida crecemos en paciencia, en humildad y también en docilidad a la voluntad de Dios. Es un asunto muy importante, como veis. Y fijaos, hasta esto también sucede hasta en nuestra propia vida espiritual. Me refiero a que a veces uno se planifica cómo le gustaría que fuera su vida para llegar a ser santo. La intención está muy bien, ¿verdad? Que queramos llegar a ser santos. Pero nos imaginamos que las cosas van a ser a nuestra manera. Y entonces uno sueña con llegar a ser un tipo de santo, no sé, al estilo de
Santo Tomás de Aquino o de San Francisco Javier. Y Dios tiene pensado otro plan para ti. Y eso nos hace a veces disgustarnos muchísimo, ¿no? Yo tenía un compañero sacerdote que soñaba en el seminario con poder vivir cuando ya fuera mayor, retirado y dedicado a la oración y a la lectura. Y lo enviaron a una gran ciudad. Y tuve otro compañero que soñaba con ser el apóstol de la juventud. Y le enviaron de capellán a un monasterio. También conozco a otro que se ilusionó con una tarea intelectual y le destinaron de capellán a un hospital. Es decir, a veces, hasta con nuestra mejor intención, nos empeñamos en que las cosas tienen que ser como a nosotros nos gustaría. Y entonces nos estrellamos con un muro. Hoy le podemos pedir al Señor la gracia de que Él nos ayude a ser el santo que Él quiere que seamos. No el que a nosotros nos gustaría ser, sino el que Dios ha pensado que lleguemos a ser. A los santos también les ha costado, en algunos momentos de su vida, aceptar que las cosas no fueran como ellos habían planificado. Pienso, por ejemplo, en San Ignacio de Loyola, que soñaba con irse a Tierra Santa y poder dedicar allí toda su vida predicando a los sarracenos y muriendo mártir. Y el Señor no permitió que con sus compañeros, cuando estaban en Venecia esperando el barco, pudieran marchar hacia esa Tierra Santa. O pienso en el santo trapense, ¿verdad?, San Rafael Arnaiz, que soñaba con ser monje toda su vida. Y Dios permite que tenga que entrar y salir de San Isidro de Dueñas varias veces por una enfermedad, la diabetes, y también por las circunstancias de la guerra. Es que en el fondo ser santo no es hacer mis planes virtuosos, los que yo me he trazado, sino estar dispuesto a que sea Dios quien conduce mi vida, a que sea Él quien me lleva por sus caminos. San José María Rubio fue un jesuita español del siglo XX a quien se le atribuye esta expresión tan bonita. Le preguntaron si ser santo era difícil, y él respondió que no, que basta con un par de cosas: hacer todo lo que Dios nos pide y aceptar todo lo que Dios permite. Hacer lo que Dios quiere, querer lo que Dios hace. Me parece que lo de hacer lo que Dios quiere lo solemos tener presente. Sí, tengo que rezar, tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo que ser cariñoso con mi familia. Pero ¿y aceptar lo que Dios quiere? ¿Y asumir mi historia tal como ha sido? ¿Y encajar algunas páginas que aún no he comprendido por qué Dios permitió en mi vida? Cuando rezamos el Padre Nuestro, le decimos al Señor: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y hoy por eso vamos a pedirle al Señor que nos ayude a aceptar todo lo que Él ha permitido en nuestra propia vida. No te rebeles contra lo que no puedes cambiar y Dios ha permitido. Ni siquiera te contentes simplemente con resignarte de una manera lastimera, pensando, bueno, ¿qué se le va a hacer? Esto no tiene remedio. No. Dale gracias a Dios por cómo ha permitido que sea tu vida. Dale gracias a Dios por todas las circunstancias que te rodean y pídele al Señor que te ayude a vivir siempre agradecido y contento por todo lo que te ha dado. Haremos unos segundos de silencio para reflexionar sobre esta aceptación de las circunstancias. It's a gift to be simple, it's a gift to be free, it's a gift to come down where you ought to be. And when we find ourselves in the place just right, we'll be in the valley of love and delight. When true simplicity
En esta parte del principio y fundamento de los ejercicios espirituales, nos decía San Ignacio que las cosas sobre la faz de la tierra han sido creadas para el hombre. Y con esto entendíamos que por un lado no hemos de darle un valor absoluto a ninguna cosa, que no se apegue nuestro corazón a nada ni a nadie más que a Dios. Y también entendíamos que las circunstancias que han rodeado nuestra vida las ha permitido Dios para nuestro bien, es decir, para que sirviéndonos de esas circunstancias creciéramos espiritualmente y nos santificáramos. Vamos a terminar esta meditación reflexionando sobre algunos pasajes de la Sagrada Escritura que insisten en esta cuestión. El primero es en el libro de Job, en el capítulo 1, versículo 21, cuando este personaje del Antiguo Testamento, Job, ve que se le desmoronan todas sus seguridades, que se queda sin la casa, que se queda sin el ganado que tenía, que se queda sin sus riquezas y sin sus bienes materiales, en lugar de rebelarse contra Dios, dice: «Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Esta expresión del santo Job es a lo que podríamos llamar el desprendimiento interior, o también la libertad de espíritu. Cuando uno no se aferra a las cosas de la tierra, sino que entiende que en realidad lo único verdaderamente importante en esta vida es agradar a Dios, es hacer su voluntad. Y que sí, podemos tener ahora muchas cosas en el ropero, cosas guardadas en el garaje o unos ahorros en la cuenta bancaria, pero que ninguna de esas cosas es esencial en nuestra vida. No meteremos en nuestra tumba nada material. Todo lo que tenemos aquí se quedará aquí cuando nos muramos. Y es muy bueno que aprendamos este desprendimiento interior, de ir aprendiendo que lo único verdaderamente esencial es Dios. Cuando uno se agarra a las cosas de la tierra, se aferra a ellas y no las quiere soltar, en el fondo se arriesga a que cuando le priven de ellas, sufrirá mucho más. Esto nos puede pasar a todos. Me contaban de una mamá que iba con una niña a la iglesia y que le dijo a la niña: «Bueno, pues ahora vamos a ofrecerle a Jesús todo lo que tenemos». Y la niña le dijo: «Sí, mamá, Jesús, te doy mis ojitos». Y repetía la niña: «Jesús, te doy mis ojitos. Jesús, te doy mis manitas. Jesús, te doy mis manitas. Jesús, te doy mis orejas. Jesús, te doy mis orejas». Y le dice la madre: «Y ahora dile a Jesús: Jesús, te doy mi osito de peluche». La niña se queda preocupada y le dice a su madre: «No, mamá, el osito de peluche, no». Y es que, aunque uno sea pequeño, pues nos vamos como aficionando a las cosas, apegando a ellas y llegando a considerar imprescindibles cosas que en realidad no nos hacen falta, no son esenciales para nosotros. Nos cuesta menos darle a Dios los ojitos, las manitas y las orejas que darle nuestro osito de peluche, porque en el fondo entendemos desde que somos pequeños que al darle a Dios nuestros ojitos o nuestras manitas, bueno, le estamos dando algo que en realidad no se va a quedar. No voy a dejar mis manos sobre el altar, ¿verdad? Sino que se las ofreceré espiritualmente, pero me volveré con ellas a casa. Sin embargo, ese osito de peluche, aunque sea pequeño, aunque no sea muy valioso, puede ser tan esencial para una niña que no se quiera despegar de él bajo ningún concepto. Alguno quizá esto os hace gracia, pero piensa cuál es tu osito de peluche, porque pueden ser muchas cosas, desde los palos de golf que alguien ha conseguido con muchísima ilusión y que no quiere que los use nadie, hasta el coche, que no se lo presta jamás a nadie porque en el fondo está muy apegado a él, o ese salón que has amueblado y que no quieres que entren los niños porque no quieres que nadie ensucie y porque para ti es como tu tesoro, o vete tú a saber qué cosas, ¿no? Se nos ha pegado el corazón
a sitios, a costumbres, a cosas que no queremos soltar bajo ningún concepto. Y Job nos enseña esto. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea Dios, que no tenga mi corazón apegado a nada ni a nadie más que a Dios. El segundo pasaje es el que tenemos en el Evangelio de San Mateo, Mateo 19, 21 a 22. Y es el encuentro de Jesús con el joven rico. Era un chico bien intencionado. Se acerca a Jesús porque tiene inquietud religiosa y le dice qué tengo que hacer para heredar la vida eterna. Es decir, que tiene deseos de llegar al cielo, que sabe quién le puede llevar al cielo, que es Jesús, que le pide consejo porque está queriendo dejarse ayudar. Jesús comienza diciéndole, cumple los mandamientos. Y este chico le dice, lo he hecho desde pequeño. ¡Guau! De modo que es un chico bueno, ¿no? Es un chico que ha vivido una vida virtuosa hasta entonces, que no ha vivido enfangado en los pecados y el vicio. Pero en ese momento el Señor le mira con cariño y le dice, pues una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, da tu dinero a los pobres y luego ven y sígueme. Le estaba pidiendo que lo dejara todo. Estaba sugiriéndole que se incorporara seguramente al grupo de los apóstoles y que no tuviera otra riqueza ni otra seguridad en esta vida que el propio Jesucristo. Que fuera el Señor su patrimonio, que fuera el Señor su riqueza y que dejara atrás todo lo que había conseguido hasta entonces o todo lo que había almacenado. Ah, amigo, al llegar este momento, este joven rico se asusta. Le entra un miedo brutal en su interior y piensa, no, eso no. Y dice el Evangelio que se dio la vuelta y que se marchó triste. También nosotros podemos sentirnos identificados con este joven rico. Puede haber costumbres que no queremos cambiar. Puede haber amistades que nos perjudican, pero que no querríamos perder. Ambiciones profesionales que tenemos y que no queremos prescindir de ellas. Pueden ser también títulos que uno sueña con conseguir y que no querría bajo ningún concepto tener que prescindir de ellos, ¿no? En el fondo, cosas humanas, terrenas, de aquí abajo, que restan libertad a nuestro corazón. Y cuando preferimos eso al Señor, como el joven rico, volvemos tristes. El tercer pasaje es Lucas 14, 26. Dice allí el Señor, si alguno viene a mí y no pospone a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, hermanos, hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Y es que quiere con esto el Señor que ya no queramos a la gente, que no nos importen nuestros padres o nuestros hermanos. No dice eso. Lo que sí que dice es que ni siquiera a las personas hemos de quererlas más que al propio Dios. Me impresionó la anécdota ocurrida el 20 de julio del año 36 del siglo pasado con Moscardó en el Alcázar de Toledo. Había 1.200 personas encerradas en el Alcázar y se le pidió a Moscardó que abriera el Alcázar para que fuera ocupado, o si no, su hijo Luis perdería la vida. Y en conversación con su hijo, le dijo este militar insigne, pues hijo, encomienda tu alma a Dios. En el fondo este padre entendía que su sentido de la responsabilidad, que la vida de todas las personas que estaban dentro del Alcázar debía pesar en su corazón aún más que la de su propio hijo. Y estuvo dispuesto a renunciar a la vida de su propio hijo para cumplir con su deber. Me parece que esta es la actitud a la que el Señor nos invita, ¿no? Que servir a Dios, que cumplir con nuestro deber nos importe incluso más que el afecto particular que tenemos a nuestra familia o a nuestros amigos, aunque a ellos los tenemos que querer mucho, evidentemente.
el último pasaje que hoy os propongo es de San Pablo en la carta a los Filipenses. Filipenses 3, del 7 al 8. San Pablo había vivido una conversión espiritual magnífica. Había conocido, camino de Damasco, a Jesucristo resucitado. Y esto no simplemente le ayudó a hacerse cristiano, a acercarse a la iglesia, a ir a misa, sino que incluso, y esto es precioso, le ayuda a reconsiderar todas las cosas que para él antes habían sido importantes. O dicho de otra manera, le ayuda a que en su escala de valores cada cosa ahora ocupe el lugar que tenía que haber ocupado antes. A dar a cada cosa la importancia que debe tener ante Jesucristo. Por eso dice en este pasaje San Pablo, todo lo que para mí antes era ganancia, lo he estimado pérdida por Cristo. Más aún, todo lo estimo basura comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. No dice que a él todo el mundo le parezca una basura, no dice eso, sino que dice que comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, las cosas le parecen una basura. Es decir, para él lo primero ahora ya es el Señor. Agradar a Dios, hacer feliz a Jesús. Y en comparación con eso, todas las cosas le parecen una basura a la que no le quiere entregar el corazón. Hemos de servirnos de nuestras cosas, pero sin poner en ellas nuestro corazón. San Juan de la Cruz, en su vida al Monte Carmelo, en el libro primero, capítulo 11, explica cómo efectivamente nuestro corazón se puede apegar a las cosas y robarnos la libertad. Y escribe él, importa poco que el pájaro esté asido con una cuerda gruesa o con un hilo delgado, porque aunque esté asido con hilo, estará tanto impedido para volar como si estuviera con cuerda, mientras no lo rompa. Hoy le pedimos al Señor esta libertad interior de que Él corte nuestros apegos, nuestros afectos desordenados, que nos impiden volar espiritualmente, que nos impiden servir al Señor con la generosidad que el Señor desea de nosotros. Pues concluyo ya. Si os fijáis, esta primera parte de los ejercicios de San Ignacio de Loyola, que llamamos el principio y fundamento, es enormemente rica. San Ignacio nos ha dicho cuál es la meta de nuestra vida. Y nuestra meta es amar y servir a Dios. Amar y estar a disposición de nuestros hermanos. Y para eso, utilizar los medios más adecuados, con esa regla del tanto cuanto, lo que me resulta útil para cumplir mi misión y para llegar al cielo, lo quiero. Lo que me impide o estorba en ese propósito que tengo, lo rechazo. Y además de escoger por nuestra parte lo que entendemos ser los medios más idóneos para nuestro fin, aceptar las circunstancias que Dios ha permitido en nuestra vida. Esas cosas que no podemos cambiar, pero que Dios ha tolerado porque podremos sacar alguna cosa buena de ellas. Quiere el Señor, y así nos lo enseña San Ignacio, que nuestro corazón esté muy libre de todos los apegos y afectos desordenados, para que podamos entregarnos con generosidad en esta misión que Él nos confía, que es vivir de cara a Dios, tener presente al Señor y aspirar a gozar eternamente de su compañía en el cielo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.
Así finaliza una nueva meditación de los ejercicios espirituales intensivos impartidos por el Padre Manuel Vargas. Les ofreceremos la siguiente meditación mañana a las 11 de la mañana, las 10 en Canarias.